fisiopatología de las enfermedades alérgicas. ¿Por qué es importante eso y plantearlo de esa manera? Porque tal vez Lima, y bueno, como ustedes saben, la tercera parte de la población está en Lima, y Perú sea una de las ciudades o países correspondientemente más frecuente de prevalencia en alergias respiratorias. Como lo pueden ver en esta diapositiva, que suelo ponerlo siempre a manera de introducción para que vean la necesidad de desarrollar, comprender y también involucrarse en especialidad de alergia e inmunología a nivel nacional. Ese es un estudio publicado en Lancet en el año 1998, en el cual se compararon las prevalencias de asma entre 56 países. Perú quedó en el 6º lugar de este grupo 56. Fue a través de un estudio epidemiológico, de un cuestionario, sobre síntomas de sibilancias, broncoespasmos, tos, opresión de pecho. Muy sencillo, cuestionario, no muy riguroso metodológicamente. Siguiente. Pero tuvo una segunda sección este estudio. La siguiente, por favor. Tuvo una segunda sección este estudio, que fue demostrarle a los niños o a los que eran muy pequeños que su mamá les diga si es que estaban viendo en un video que su niño tenía un broncoespasmo o no. Es decir, les mostraron en un video que es una sibilancia, que es un broncoespasmo, que es un sibilante, un silbido de pecho, que es un síntoma característico del asma. Por lo tanto, se afinó la metodología. Y miren los resultados, comparativos también con entre 56 países. Perú dejó de estar en el 6º lugar y pasó a ser el 1er lugar. Es decir, afinando la metodología, tenemos datos más exactos y ya no se encuentra Perú en el 6º lugar, sino en el 1er lugar, ¿no? Muy sorprendente, y lo vamos a retomar esta pequeña introducción en la parte final de la charla, cuando vean lo importante que es tener especialistas en alergia e inmunología en el Perú y la poca cantidad que se tiene de esto. A manera introductoria también me gustaría mencionarles algunos conceptos que vamos a tocar el día de hoy que tienen que ver con la fisiopatología de las alergias respiratorias. Sensibilidad es un estado de respuesta normal frente a cualquier estímulo. Somos seres humanos y por lo tanto tenemos una cierta respuesta normal a ciertos estímulos. Pero a veces esto se puede tornar patológico. Cuando esta respuesta a este estímulo, que no debería producir más allá que una respuesta normal, es una respuesta fuerte, exagerada. Eso se llama hipersensibilidad. A un estímulo que a algunos no le pasa nada, a otros le produce una respuesta normal y exagerada. Esa es hipersensibilidad y eso es patología. Es una enfermedad, es un fenómeno patológico. ¿Qué es sensibilización? Que lo vas a encontrar. Es el fenómeno por el cual, estando yo en un estado de respuesta normal a cierto estímulo, me estoy conduciendo a esta respuesta anormal, exagerada a ese estímulo. Es el proceso por el cual yo llego a estar hipersensible, de mi estado de sensible a mi estado de hipersensible. Eso se llama proceso de sensibilización. ¿Y qué es la alergia? La alergia es un ejemplo de respuesta de hipersensibilidad en el cual está involucrado dentro de sus mecanismos componentes del sistema inmunológico, ya sea con producción de IgE, ya sea con reacciones antígeno-anticuerpo o con producción de linfocitos T con respuesta retardada. Está involucrado el mecanismo inmunológico de por medio en una respuesta exagerada, estamos hablando frente a una alergia. Muy bien. Cuando hablamos de alergia tenemos indudablemente que hablar sobre alergenos, que en su mayoría son proteínas, acompañados o no de algunos carbohidratos, algunos lípidos, algunos glicanos, puede ocurrir, pero básicamente son proteínas, capaces de montar una respuesta sobre un receptor por excelencia de la atopía, de la alergia, que es el IgE, que no actúan solamente este alergeno con este anticuerpo IgE, sino que este anticuerpo tiene que estar pegado a una célula efectora para que se produzca esta respuesta exagerada, que son las células efectoras de la alergia, como los mastocitos o como los basófilos, que los vamos a ver más adelante. ¿Por qué lo importante de distinguir de qué es un alergeno y la importancia de la inmunoglobulina E? Porque hay veces que hay proteínas que se parecen siendo diferentes, pero que la IgE, a través de sus receptores, y las células efectoras que tienen receptores de la IgE, las confunde y genera un fenómeno de reacción cruzada. Es decir, a una proteína terciaria, digamos, o secundaria, a la primaria, se arma una respuesta similar a la inicial, porque existen semejanzas en epítopes de estas proteínas entre una y la otra. Muy bien. ¿Y qué hace de que en Perú, sobre todo en Lima, porque ustedes vieron en ese estudio en que Perú ocupaba el 1er lugar,
había un solo puntito cuando se hablaba de Perú, que es un solo centro involucrado en el reclutamiento de pacientes, mientras que en otros países habían 2, 3, 4 centros, ¿no?, que involucraban más ciudades. En Perú solamente involucraron Lima. Bueno, que tiene mucho sentido porque es la ciudad que tiene más habitantes a nivel nacional. ¿Qué hace de que nosotros tengamos más prevalencia de enfermedades alérgicas que otros países o que en otras circunstancias? Existen varios fenómenos que ahí se engloban, que se pueden resumir en esta diapositiva. Una predisposición genética a tener esta respuesta, número 1. Segundo, un momento apropiado para la exposición de estos alergenos. Se dice que a temprana edad, mientras nos expongamos más a esto, existe más chance, porque tenemos un sistema inmunológico en pleno desarrollo, inmaduro. Un ejemplo clarísimo es el tema de las alergias alimentarias, como la alergia a la leche de vaca, en el cual, por algo la naturaleza es sabia, y a los niños, a los bebés, les salen los dientecitos 5 o 6º mes, no les sale antes. ¿Por qué? Porque debe tener una lactancia materna exclusiva el niño. No necesita de nada más que el pecho de su mamá, la leche de su mamá. Y por más que sea líquido y se parezca a la leche de la mamá, la leche de vaca, sigue siendo extraña. Por lo tanto, eso se debe evitar por lo menos 4 o 6 primeros meses de nacido. Si uno le expone a un paciente que tiene predisposición a hacer asma, o que tiene papás que tienen asma, o rinitis alérgica, o dermatitis atópica, lo expones a la primera, segunda o tercera semana estas fórmulas de leche de vaca, se elevan en 10 veces el riesgo a que reaccione a estas proteínas de leche de vaca. Y a veces son reacciones tan aparatosas como una anafilaxia, que hacen broncoespasmo, que hacen angioedema, que hacen ronchas generalizadas, vómitos y diarreas. Algo que debería prohibirse en cuanto a la exposición a una edad menor de 4 o 6 meses. O sea, tiene que ver mucho el momento en el cual le estás exponiendo estos estímulos, que son alergenos, como proteínas de leche de vaca en este caso, ¿no? La predisposición genética, definitivamente, y la cantidad que estás exponiendo en el momento adecuado. No son reglas, pero son factores que están ahí contribuyendo cuando queramos comprender las enfermedades. ¿Qué hace también que este alergeno o cierta proteína, a diferencia de otra proteína, produzca una reacción alérgica y otras no? Se han visto que muchas de estas que producen reacciones alérgicas tienen glicanos muy cerca de sus receptores, o tienen algunos lípidos que lo hace más fácil a la célula presentadora de antígeno, que es la que incorpora los alergenos o antígenos extraños y luego lo presenta un linfocito T virgen, capaz de inducir una respuesta alérgica tipo TH2. ¿Qué hace? A la proteína diferente, lípidos y glicanos específicos que hacen una respuesta TH2, por excelencia la respuesta alérgica. Si nosotros analizamos individualmente, se han identificado estímulos muy claramente que producen reacciones alérgicas. Proteínas de leche de vaca, proteínas del maní. Los alimentos pueden producir alergias, es verdad, pero solamente 8 alimentos producen más alergia alimentaria y representan el 90-95% de los casos de alergia alimentaria. Y no de los 300 o 500 alimentos que consumimos o las combinaciones que se puedan hacer. Y en ellos está la leche, el huevo, trigo, soya, maní, pescados y mariscos. Porque tienen esas proteínas un poco diferentes, que tienen glicanos, que tienen lípidos, pero aparte tienen otras particularidades, como es por ejemplo este alergeno del maní, que es el ARA-H1. Tiene esta capacidad de activar las lectinas C, que son unos receptores capaces de producir citocinas TH2. Por la propia naturaleza del alergeno, puedes ya estar predisponiendo al linfocito T virgen a que su entorno abunden más interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, interleucina 10, que van a producir más tendencia a tener una reacción alérgica, TH2. Y algo similar sucede con el DERP2, que es el alergeno tal vez uno de los más frecuentes dentro de los ácaros de polvo. Esta alergia respiratoria que nosotros tenemos en Perú y en Lima sobre todo, el 80% es desencadenado por ácaros de polvo. Ustedes deben conocer, han llevado seguramente microbiología, parasitología, y deben entender que son unos insectos microscópicos que no solamente el caparazoncito de este insecto produce una reacción alérgica, sino que las heces de estos ácaros pueden conllevar y son potencialmente más alergénicos que la propia estructura de su caparazoncito de este insecto. ¿Por qué? Porque este alergeno que está dentro de estos ácaros de polvo, que es el DERP2, es capaz de activar los Toll-like receptors, sobre todo el tipo 4, que es el que induce citocinas proinflamatorias para linfocitos TH2, y no TH1, y no
TH regulatorias. De por sí el alergeno ya trae glicanos, ya trae lípidos o estrategias o mecanismos para que haya una mayor reacción y una tendencia que sea una respuesta alérgica. Sumado a predisposición genética, sumado al momento en el cual te estás exponiendo, a cantidades a que estás exponiendo, les estoy hablando del panorama de todos los factores que están involucrados en hacerse un paciente alérgico o no. Que es la primera parte que quería comentarles. ¿Qué es alergia respiratoria entonces? Es un estado de hiperrespuesta frente a estímulos que no nos deberían producir daño y que ocasiona síntomas en órganos respiratorios, mucosa nasal, mucosa bronquial. Ejemplos de esto, asma alérgica y rinitis alérgica. ¿Y cuáles son estos alergenos que están produciendo esta respuesta? ¿Cualquier componente que esté en el medio ambiente porque estamos hablando de una respuesta respiratoria? No, son los denominados aeroalergenos. Ácaros de polvo, pólenes en algunas ciudades del interior del país, aunque esto se ve más frecuentemente en Europa, epitelios de animales como de perro, de gato, algunas cucarachas también, que son otros tipos de insectos, algunos hongos, tienen esa predisposición a hacer estas reacciones y generar enfermedades como asma alérgica o como rinitis alérgica, que es lo que vamos a detallar a continuación. ¿Cuál es la diferencia entre patogenia y fisiopatología? Patogenia son todos estos factores que conducen a la enfermedad, mientras que la fisiopatología es el fenómeno que está ocurriendo mientras hace la enfermedad. Si yo estoy hablando de enfermedad alérgica, que digamos es la patología, la enfermedad en sí, ¿cuáles son los mecanismos que conducen a que se desarrolle una enfermedad alérgica? Es lo que hemos estado viendo. Predisposición genética, microbiota intestinal, pueden estar influyendo, medio ambiente, etc. Ese es el origen, la patogenia. Pero la fisiopatología no tiene nada que ver con eso. Entonces, hasta ahorita yo no les he hablado del objetivo de tu curso, Víctor. La respuesta es, ¿qué está ocurriendo una vez que ya se produjo la enfermedad en nuestro cuerpo? Es como que nosotros, obviamente a simple vista, y con nuestro estetoscopio y las otras formas de la historia clínica que podemos obtener, vemos los síntomas. Esa es la traducción clínica. Pero si lo miramos bajo una perspectiva molecular, celular, estamos viendo lo mismo. Es la fisiopatología. Por lo tanto, la fisiopatología se puede traducir en traducción clínica, traducción tisular, orgánica, celular, molecular, de los fenómenos que están ocurriendo mientras está desarrollando la enfermedad en nuestro paciente. Clarísimo entonces, de qué es la fisiopatología. Y esto es lo que ocurre en la fisiopatología desde el punto de vista celular y molecular de las alergias respiratorias. Existe una primera fase de sensibilización. Existen los alergenos que son considerados extraños, que van a posteriormente desencadenar la reacción alérgica. Y las primeras células de nuestro componente inmunológico que las va a detectar son las células presentadoras de antígeno. Y según el medio en el cual se encuentre, puede predisponerla a que ese linfocito T virgen pueda ser un linfocito TH1, que más bien puede ayudar a proteger a la alergia, o puede derivarse a un linfocito TH2 y producir citocinas proinflamatorias de la alergia y conducir a producción de IgE. ¿Qué es lo que ocurre en un paciente que es alérgico? O un predominio del TH2. Y es más, existe un tipo de células compensatorias que, como quien dice, cuando desarrolla alergia, se escapa del control y más bien comienzan a disminuir y predominan las TH2 y producen la alergia, que son los linfocitos T regulatorios, que es la otra parte de la balanza que quiere compensar. Se encuentran bajas en la alergia, mientras que abundan bastante en la TH2, mientras que TH1 también se encuentran bajas, ¿no? Eso está ocurriendo en un paciente que tiene una alergia respiratoria. Ahora, hemos dicho que todo esto se inicia con que existe una célula presentadora de antígeno que incorpora este alergeno, ya sea un ácaro de polvo, ya sea un epitelio de algún animal, y que va a interactuar con el linfocito T virgen, y en presencia de linfocitos 4, interleucina 4, perdón, o interleucina 13, hacer una presentación del linfocito TH2 a linfocitos B para que más adelante produzcan IgE. Los linfocitos B son las células por excelencia que producen anticuerpos y en su superficie tienen inmunoglobulina M. Esas no nos generan alergia, pero cuando les he hecho interactuar con linfocitos TH2 en un entorno de interleucina 4, 5 y 13, se hace un switch de este
en tu cuerpo IgM a una IgE, que digamos que es la herramienta fundamental para que esta IgE, que por sí sola no hace daño, pero unida a una célula efectora, como el basófilo o como el mastocito, aquí ven ustedes la IgE, frente a una nueva reexposición del alergeno, ácaro de polvo, epitelio de algún animal, perro, gato, produzca una degranulación de estas células efectoras o mediadores lipídicos de esta, o genes o factores de transcripción a nivel del núcleo de estas células y produzcan síntomas. A nivel de la mucosa nasal, rinitis alérgica, y a nivel bronquial, asma alérgica. Resumiendo, una primera etapa que se llama de sensibilización, de sensibilizar, que va conociendo nuestro organismo inocentemente, la célula presentadora de antígeno va conociendo algo que no nos debería producir daño. Por medios externos, interleucina 4, 5, 13, daño de la barrera epitelial que bota ciertas citocinas, hace que se produzcan linfocitos Th2 y que más adelante este linfocito Th2 interactúe con el linfocito B y haga el switch de IgM a IgE. Ahí estamos en proceso de sensibilización. Se hace enfermedad cuando a una segunda reexposición el alergeno interactúa con el IgE ya formado y que está pegado en la superficie de la célula efectora, y es donde se hace el daño o la explicación clínica de nuestros pacientes. Muy bien. Y como segunda parte de esta diapositiva, me gustaría presentarles a las células linfoides innatas tipo 2. Esta es una célula que se ha investigado recientemente, no es algo que se conoce como el paradigma Th1, Th2 de 1986, 1984. Es algo que se ha visto en los últimos 10 años, que es una célula intermediaria entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La diferencia entre una y la otra es que la respuesta adaptativa tiene una memoria inmunológica, mientras que la otra no tanto. Es una respuesta más rudimentaria. Sin embargo, se ha visto que las células linfoides innatas, sobre todo las tipo 2, son capaces de secretar citocinas tan importantes que te pueden conllevar a secretar citocinas que te predispongan de este linfocito T virgen a Th2, o que este Th2 interactúe con el linfocito B para que se produzca Ig. En otras palabras, que orqueste las citocinas que al final conduzcan a la enfermedad. Y eso se expresa muchas veces cuando tienes un epitelio dañado a nivel de la mucosa nasal o a la mucosa bronquial. Y juega un rol muy importante, de ahí que está muy bien resaltado por ahí. Muy bien, hablemos entonces de las dos patologías que es el centro de la presentación, avanzando ya desde la patogenia hacia la fisiopatología. El asma es una enfermedad muy compleja que tiene diversos rostros, definitivamente, pero que se agrupan porque dan síntomas característicos. Por lo tanto, la mejor forma de definirla es de acuerdo a los síntomas. Primer concepto, no es una cuestión de 2 días, 2 semanas, es una cuestión crónica, más allá de 3 meses, más allá de 6 meses. Es una enfermedad respiratoria, crónica, inflamatoria, como ven ahí, que tiene hiperreactividad bronquial y que tiene obstrucción al flujo aéreo. Esos son los 4 componentes que nunca se deben olvidar en la definición de asma. Dentro del origen está que está ocurriendo un fenómeno alérgico inmunológico, que en niños es hasta un 70-80% y en adultos puede cambiar de 40 hasta 60%, pero igual, en ambos casos son mayoritarios. Existe también asma no alérgica, ¿no?, que al final sigue siendo lo mismo, obstrucción bronquial, hiperreactividad bronquial, sigue siendo inflamación, pero que no están involucrados, obviamente, en las no alérgicas, esto que hemos estado hablando, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar ahora de las que sí están involucradas, las células del sistema inmunológico de esta hipersensibilidad de tipo 1 con producción de Ig. Y poco a poco vamos a ir hablando qué es obstrucción bronquial, qué es hiperreactividad bronquial. Muy bien. Y esta es la dinámica que se tiene dentro de la fisiopatología del asma alérgica. Como ustedes pueden saber, para que se conduzca la inflamación que va a representar al paciente que tiene asma alérgica, han ocurrido varios fenómenos anteriores. Esa es la patogenia, que ustedes lo estudiaron bien en patología, digamos. Lo he tratado de ordenar más o menos en los cursos que ustedes tienen. En este curso de fisiopatología tienen que comprender los mecanismos que están sucediendo ahí en este proceso, en la inflamación, en la obstrucción bronquial y en la hiperreactividad bronquial, que al final van a tener una traducción clínica que se caracteriza por tos, flema, sibilante, sensación de opresión de pecho, dificultad respiratoria, que lo van a ver en su curso de introducción a la clínica o semiología. Pero
son procesos por el cual ustedes se ha demostrado por varios años que se puede enseñar medicina, ¿no? Comprendiendo las bases, luego los fenómenos que ocurren en la enfermedad y luego el contacto directo con los enfermos. Muy bien, los tres fenómenos o elementos de la fisiopatología del asma, como lo hemos resaltado muy bien desde anterioridad, son los que ven ahí. Inflamación, broncoconstricción, que es el broncoespasmo, e hiperactividad bronquial. Tal vez el central es el de la inflamación, que ustedes ya más o menos lo deben estar entendiendo, porque al final es una fisiopatología de la alergia respiratoria. Porque la inflamación que se produce es resultado de interacción y reclutamiento de células del sistema inmune que tienen una respuesta Th2. Por lo tanto, la célula de todo este grupo de células, citocinas, anticuerpos que ven, epitelios, algunos otros componentes alergenos o algunas otras patrones moleculares asociados a enfermedad, músculo liso por acá, ustedes ven, lo más importante, ¿qué es? Esto que está acá, justo en el medio, el linfocito Th2. Porque de ahí se centra todo. Es verdad, ¿cómo llegó a ser linfocito Th2? Porque antes fue un linfocito T virgen. ¿Y cómo se condujo el cambio de TH virgen a Th2? Por las citocinas de alrededor, probablemente por el daño epitelial o por las células linfoides innatas. Pero al final todos terminan en Th2, ¿no? Y el Th2 va a comandar la producción y el switch del linfocito B con producción ya no de IgM sino de IgE, ¿no? Y esta se va a interactuar con la célula efectora, el mastocito o el basófilo, y van a producir leucotrienos, van a degranular sus gránulos preformados de histamina, triptasa, quimasa, carboxipeptidasa, van a ocurrir cambios en el núcleo, producir citocinas inflamatorias también de estas células efectoras, y van a producir los síntomas que ustedes conocen, que tienen su raíz dentro de la fisiopatología de moco a nivel del calibre bronquial, de la luz del bronquio, o la broncoconstricción, contracción del músculo liso del árbol bronquial, o reclutamiento de células que al final generan una hiperactividad bronquial. O sea, el centro de todo es el linfocito Th2, y que viene desde un daño epitelial que es capaz ya de secretar interleucina 5, 4, 13, o la presencia de los linfocitos de las células linfoides innatas, que al final producen linfocitos Th2, y los linfocitos Th2 también reclutan otras células inflamatorias como eosinófilos u otros linfocitos, y que al final van a terminar siendo reclutamiento de células inflamatorias dentro del bronquio, secreción de moco, hiperactividad bronquial, constricción del músculo liso del bronquio, etc. La IgE va a actuar en las células efectoras, que van a producir más citocinas, más reclutamiento de células, y al final van a terminar en esto acá. Más secreción de moco, constricción del bronquio, hiperactividad bronquial, y eso va a tener una traducción clínica. ¿Qué es la broncoconstricción? El broncoespasmo, como se conoce habitualmente, es decir, la constricción del músculo liso del árbol bronquial, que tiene su efecto, su raíz o su nacimiento a partir de esta respuesta inflamatoria de una alergia respiratoria. Así de sencillo. ¿Qué traducción puede tener esta? En pruebas de función pulmonar como la espirometría, por ejemplo. Como lo que ven ustedes acá. En un paciente que tiene asma, la expiración se ve reducida. La cantidad del volumen que el paciente logra expirar es menor frente a un control sano. Es más lenta, retiene. El volumen residual expiratorio es mayor. O sea, se queda más en los pulmones el aire que ingresó en la inspiración. Por lo tanto, un buen parámetro para medir obstrucción bronquial dentro del contexto de enfermedad obstructiva bronquial o dentro del asma, ya sea alérgica o no alérgica, es el volumen expirado en el primer segundo a través de una espirometría. Y en líneas punteadas, ustedes ven qué cantidad de volumen es arrojado por un paciente sano. X. Mientras la cantidad de volumen que es arrojado o expulsado, medido por una espirometría de un paciente asmático que tiene un patrón obstructivo, es Y, que es menor al X de un paciente sano. Porque la cantidad de volumen que se queda dentro de los pulmones es mayor, es el volumen residual. Y a largo, después se recomienda hacer una expiración forzada durante la espirometría de 6 segundos más o menos. Al final, la cantidad de volumen que bota este paciente con patología obstructiva, hablando ahora de asma, es menor de lo que expulsa un paciente sano. Por lo tanto, el flujo sobre volumen y tiempo
es menor en el asmático frente a un paciente sano. ¿Correcto? Y son dos patrones que evalúan esta obstrucción dentro de un paciente o el contexto de un paciente asmático. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada. Cuando han llevado fisiología respiratoria, ¿se acuerdan qué es la capacidad vital forzada? Víctor, te perdono la primera pregunta. Ahí va la segunda. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Interesante, correcto. Volumen tidal, más volumen expiratorio. Pero al final está conteniendo el volumen expiratorio al momento de forzarlo, ¿no? Que al final vendría a ser lo mismo. Si tú tienes reducido un volumen de expiración forzada pequeño, tu capacidad vital forzada también va a ser pequeña. Entonces correlacionan más o menos lo mismo en cuanto queremos ver obstrucción o no. ¿Qué es la hiperactividad bronquial? Por algo es esto de hipersensible, hipersensibilidad, reactividad, hiperreactividad, ¿no? O sea, es una respuesta exagerada a algún estímulo que no nos debe producir más daño que lo habitual. Pero eso se puede traducir. Un paciente que tiene el diagnóstico de asma alérgica tiene una respuesta exagerada de moco, de broncoconstricción. Eso se llama hiperreactividad bronquial. Lo puede desencadenar el ejercicio, algunas sustancias como la metacolina, y esas sustancias en un paciente sano te puede generar una obstrucción bronquial, es decir, te puede reducir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero un 5% nada más, no más allá de eso. La metacolina en un paciente sano te produce esa reducción. Pero cuando queremos hablar y definir como hiperreactividad bronquial, ¿cuánto, Víctor, tiene que reducirse ese volumen expiratorio forzado? 20%. Eso ya es significativo. Y eso es en pacientes que tienen asma, ¿no? Ya sea alérgica o no. Eso se llama hiperreactividad bronquial. A un estímulo que no nos debería producir un daño significativo, se hace un daño significativo de un 5 versus un 20%, que es medido con una prueba funcional, como es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, a través de la espirometría. Pero recuerden de que esto es una enfermedad crónica. Les dije, no 2 semanas ni 2 días, por más de que aparente ser algo episódico en casos leves, 2 cuadros al año, 4 cuadros al año. Hay algunos pacientes que tienen episodios de exacerbación cada 15 días o cada mes. Eso sobre todo generan este tipo de daño. Así como existe daño crónico renal que han estado estudiando de repente en otras partes o segmentos de este curso. Y estos son los cambios que pueden ocurrir, lo cual se denomina cambios estructurales en el asma crónica alérgica y no alérgica. Existe un adelgazamiento de la membrana subbasal, una fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia de músculo liso, proliferación y dilatación de los vasos sanguíneos, hiperplasia de glándulas mucosas e hipersecreción. ¿Qué se da de tratamiento de un paciente asmático? Broncodilatadores. Muy bien. ¿Y tú crees que ese broncodilatador tenga un efecto en la fibrosis subepitelial, en la disminución de la hiperplasia de glándulas mucosas y disminución de secreción, en la proliferación de vasos sanguíneos? ¿Tenga un efecto? Simplemente lo que hace es ese beta-2 agonista, que es ese broncodilatador, actúa en un receptor del músculo liso, del árbol bronquial, nada más, y lo que produce es una dilatación. No ocurre ningún cambio dentro del daño crónico que se ha producido en una enfermedad como esta. ¿Un corticoide podría hacer un efecto acá? Se ha demostrado que sí, pero no muy fuerte, no muy contundente. De ahí que el tratamiento de todo paciente que tiene ya un asma crónica persistente, que puede ser leve, moderado o severa, necesita un corticoide inhalado, que es la línea o la piedra angular, que sigue siendo la piedra angular del tratamiento del asma, ¿no? Pero vas a ver estadios en los cuales esta inflamación es tan fuerte, o estos daños de cambios estructurales han sido tan contundentes, que es algo que no tiene cuándo regresar, ¿no? Muy bien, los síntomas ustedes ya deben estar familiarizados, me imagino que llevan algunos cursos que evalúan desde pregrado, antes de clínicas, en la parte de preclínicas, de evaluación de casos clínicos. Saben que un paciente que tiene asma tiene tos, sibilante, sensación de opresión de pecho y disnea. Lo que han aprendido hasta esas diapositivas es cómo se conduce a esta expresión clínica.
desde predisposiciones genéticas, medio ambiente, alergeno, el tipo de proteína, las características que tiene, lo que ocurre dentro a nivel celular, a nivel de citocinas moleculares que conllevan a que el músculo liso del bronquio se contraiga, se obstruya, genere una hiperreactividad bronquial y que al final haya tos porque hay moco dentro del árbol bronquial o sibilantes porque hay tanta obstrucción que el calibre del árbol bronquial disminuye y pita o silba. Hay un cambio total dentro del patrón respiratorio que le genera una sensación de falta de aire, ahí está la disnea, dificultad respiratoria, y al punto que es tanto que te genera una especie de opresión de pecho, ¿no? Esa es la explicación de los síntomas, que es el objetivo que se tiene en este curso, ¿no? Esta es parte de lo que hacemos en el servicio en el cual trabajo, que es el Hospital del Niño. Somos Centro de Referencia Nacional de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica, en el cual, aparte de ver pacientes, tenemos un laboratorio de inmunodiagnóstico y en el cual tenemos un equipo que se llama citometría flujo, que tiene la capacidad de detectar proteínas o ciertos marcadores de células e incluso dosar citocinas. Muy importante cuando queremos evaluar perfiles inmunológicos en nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, y hablemos de la otra patología muy representativa de las alergias respiratorias, que es la rinitis alérgica. ¿Cuáles son los síntomas? Congestión nasal, rinorrea, estornudos, prurito, que es producido por una inflamación de la mucosa nasal, en el cual existe formación de IgE que está actuando en los receptores de las células efectoras de la alergia. Por lo tanto, la rinitis alérgica es aquella que nos da síntomas nasales y en el cual se está documentando la presencia de esta IgE específica que está actuando en las células efectoras de la alergia, como los mastocitos y los basófilos. ¿Y qué está ocurriendo? Lo que ustedes ya saben. Un episodio de sensibilización en el cual la célula presentadora de antígeno reconoció el alergeno o proteína extraña, la incorporó, de acuerdo al medio, produce del linfocito T virgen a TH2 y esta luego linfocitos B a IgE específica a algo que está respirando, aeroalergenos que ya saben cuáles son, ácaros de polvo, hongos, pelos de animales, pólenes. Muy bien. Y a una segunda exposición hace el accionar la célula efectora mastocito y basófilo, que a diferencia del asma, los síntomas van a ser rinorrea, congestión nasal, y no broncorrea, y no broncoconstricción. Clarísimo, ¿no? Muy bien. Y ustedes a estas alturas ya deberían saber qué está ocurriendo acá. Este es el proceso de sensibilización en la rinitis alérgica. Daño del epitelio nasal, ¿se acuerdan que estos podían estar ya produciendo ciertas citocinas que van a inducir una respuesta TH2? El rol de las células linfoides innatas tipo 2, secretando interleucina 13. ¿Para qué? Para que esta célula dendrítica presenta el linfocito T virgen y se forma al final TH2. Y están influyendo para que al final se produzcan IgE, ¿no? Eso también ocurre en la mucosa nasal, no solamente en la mucosa bronquial, ya que estamos hablando de rinitis alérgica. Y al final se traducen síntomas, pues. Las células efectoras, mastocitos y basófilos, producen derivados lipídicos de sus membranas, botan los gránulos preformados que tengan y secretan citocinas de su núcleo y producen edema, vasodilatación y obstrucción nasal. Hacen un reflejo neurogénico para el estornudo, por ejemplo, o mayor secreción de las glándulas y producen rinorrea. La explicación de los síntomas en una rinitis alérgica. Muy bien. Doctor, pero usted me ha hablado de, por ahí le hice una pregunta a Víctor, ustedes me pueden preguntar el tratamiento, no es el curso de terapéutica, pero sí tiene mucho sentido, porque ustedes van escalando, ¿no? Desde sus ciencias básicas, desde comprender la patogenia, la fisiopatología, pero esto les debe servir a ustedes como qué aplicabilidad tienen mis conocimientos de fisiopatología y patogenia para el tratamiento y la terapéutica y cambiar y mejorar a mi paciente. Sí tiene mucho sentido. Existe desde el año 2003, hace 14 años, aprobada en el mundo una molécula que es un anticuerpo monoclonal, una proteína sintética capaz de bloquear la IgE. Y se acuerdan que la IgE de por sí sola no hace nada, pero es bien dañina si es que se une al receptor que se encuentra en la célula efectora, mastocito y basófilo. Existe una molécula que bloquea esta IgE y que impide que interactúe con la célula efectora y por lo tanto muchos de los síntomas desaparecen.
¿Han leído ustedes el tratamiento del asma? Tiene escalones, ¿no? Al que es asma intermitente solamente le das broncodilatadores como salbutamol, pero al persistente ya le das corticoides inhalados y va subiendo dosis. En el último escalón, cuando estás duplicando o hasta cuadruplicando la dosis del corticoide inhalado y no tienes respuesta, le das este medicamento. Y los pacientes, muchos de ellos, mejoran entre 30 y 50%. ¿Y cómo se llegó a ver el beneficio o la inquietud de que se fabrique esta molécula? Comprendiendo la fisiopatología, comprendiendo que esto es una enfermedad en el 70% de niños alérgica y que la célula central en esto es el linfocito TH2 y que una citocina y un anticuerpo que se produce en este tipo de respuesta es el IgE. Por lo tanto, viendo la importancia del IgE, se fabrican moléculas contra este y estás controlando síntomas de enfermedades como asma persistente severa. Tu conocimiento de fisiopatología tiene aplicabilidad, definitivamente. O que, por ejemplo, que no lo hemos mencionado mucho y lo aprovecho a través de esta diapositiva, entender que este paradigma aquí no está muy bien definido, pero este paradigma de TH1 y TH2, que predomina uno como más presencia de TH2, alergia, más presencia de TH1, autoinmunidad, y que por mucho tiempo se dejó de lado esto que va en el medio, los linfocitos T regulatorios, que te pueden compensar, que están en el medio, muy interesantemente en esta balanza, que te pueden compensar esta parte de autoagresión o autoinmunidad o esta parte de alergia. Y es algo que se viene utilizando no solamente en alergia. En Perú es muy nocivo, digamos, este tema, porque muy vergonzoso, no nocivo, porque la inmunoterapia alergénica, que es aplicada en el mundo desde 1911, en Perú no tiene registro sanitario. ¿Y en qué consiste esto? En darle al paciente el extracto proteico que le está produciendo la alergia. Ácaros de polvo en cantidades pequeñitas, en un tiempo determinado, 3 años o 5 años, no te cura la alergia, pero te disminuye los síntomas, entre un 40 y 70%. El corticoide inhalado simplemente te alivia síntomas, dejas de utilizarlo y otra vez regresa. Te mejoran los síntomas hasta 40-70%, la inmunoterapia alergénica. Esta cantidad pequeñita que le comienzas a dar a manera de forma de administración vacuna subcutánea, semana tras semana por un mes y luego mes tras mes, te cambia el curso natural de la enfermedad. Eso se descubrió en 1911, existen ayudantes, mucha complejidad, biotecnología en el momento de esto. No se ha llegado a eliminar la alergia, pero sí controlarla y disminuir los síntomas, adicional a lo que le estás recibiendo, a lo que está recibiendo su corticoide inhalado, por ejemplo, en disminuir 40-70%. ¿Y esto por qué? Lo que vimos en la diapositiva anterior. El darle estas cantidades pequeñitas y de forma progresiva con el tiempo, te produce una inducción de linfocitos T regulatorios. Y te hace la contraparte a esta excesiva cantidad de TH2 que tenía el paciente con asma o rinitis alérgica. Esa es la respuesta. Y ese linfocito T regulatorio te suprime la producción de IgE y es más, en el linfocito B hace un switch a producción de IgG, ya no de IgE, de IgG, IgG4, protectora. Es capaz de calmar los ánimos de la célula dendrítica que está bien expectante a captar esos alergenos extraños, te la suprime, por ejemplo. O te disminuye los componentes tisulares de la inflamación, o te reduce el moco, o te reduce el reclutamiento de otras células inflamatorias u otras células efectoras como mastocitos basófilos. Simplemente dándole lo mismo que te produce enfermedad, pero en una cantidad modulada con el tiempo y progresivamente. Por lo tanto, el sistema inmunológico es dinámico y puede ser modificado desde fuera. Lo interesante no es esto. Lo interesante es de que este mismo fenómeno se está aplicando en cáncer. Imagínense. Inmunoterapia para el cáncer, dando antígenos que tengan una respuesta de potenciar el sistema natural que nosotros tenemos frente a la agresión que tiene un tumor. Y lo mismo también en autoinmunidad, compensando este daño excesivo que tienes de TH1 en autoinmunidad, que se hace en enfermedades AR, lupus, por ejemplo, compensando células T regulatorias e inclinando una balanza a manera de... eso está en ensayos clínicos, por ejemplo. Lo de cáncer sí está bastante avanzado. Muy bien. ¿Y se acuerdan que les comenté la altísima prevalencia que existe de alergias respiratorias en el Perú, sobre todo en Lima?
tan excesivamente que está por encima de 55 países en el mundo. Lo lamentable es de que la Organización Mundial de la Salud reconoce que las enfermedades alérgicas son muy frecuentes, al punto que representan el 20% de las patologías que se hacen en consulta diaria, tan iguales como las patologías digestivas y mucho menores que las patologías neurológicas, pero la sorpresa es que en Perú existen más gastroenterólogos y existen más neurólogos. Enormemente 10 veces más neurólogos y enormemente más de 14 veces gastroenterólogos que alergólogos y inmunólogos.